Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Súper bien. Vamos a quitarnos ese paradigma de que esta es la hora del sueño. Esta es la hora del aprendizaje. Esta es la hora de la renovación. Esta es la hora de conocer las verdades del Cristo. Porque todos los que estamos aquí venimos a aprender. Venimos a ser mejores. Venimos a transformar nuestras vidas. No venimos por un paseo, como en épocas anteriores. Han pasado días donde muchos de los presentes ni siquiera han ido al mar, porque es más importante el alimento espiritual que el goce material. Entonces, teniendo en cuenta que estamos aquí para ese proceso de aprendizaje, vamos a aprovechar al máximo las oportunidades que nos da el Cristo en esta doctrina consoladora, renovadora. Un gran sabio de la humanidad decía, todo ser nace del no ser, Lao Tse. Y todos nosotros, queramos o no, tenemos que pasar por un proceso evolutivo. Porque somos seres perfectibles, mas no seres perfectos. Estamos cambiando constantemente y nuestra vida en cada instante, en cada segundo de nuestro ser, es un proceso de aprendizaje que aprovechamos o no. Salimos a esa siembra constante. ¿Qué vamos a sembrar? Buenos comportamientos, buenos pensamientos, buenas acciones o lo contrario. Depende de nuestro libre albedrío. Porque Dios con su infinita justicia, amor, no impone. No nos está dando la mano para llevarnos por el camino. ¿O dónde estaría la ley del merecimiento? ¿Dónde estaría el despertar de conciencias? En ese despertar de conciencias, el ser humano tiene que pasar por un proceso. Y todo proceso tiene etapas por cumplir. Que esas etapas, ninguno de nosotros podemos infringirlas y pasar rápidamente. Sino por el contrario, depende del esfuerzo de cada uno, podemos agilizar el paso. Pero de acuerdo a la ley de inmediatismo y de comodidad, podemos retrasar el paso. Entonces depende de nosotros. Estamos inmersos en una ley de progreso constante, en una ley de aprendizaje constante, y de los errores también se aprende. El ser humano, en ese proceso de trabajo, de expiación, de prueba, está aprendiendo para adquirir un desarrollo. Venimos en un proceso de evolución, como nos lo plantea el libro de los Espíritus en el capítulo de los 3 reinos, que nos hablan desde cómo en el mineral, esa chispa espiritual empieza su progreso, sus etapas de desarrollo. Una chispa espiritual como ser inanimado, pasando luego al vegetal, adquiriendo un principio vital que le da vida orgánica, pasando al animal, adquiriendo más lucidez, más evolución. En algunos animales con una inteligencia fragmentaria, ¿sí? Y pasando luego a el ser humano, ¿sí? Nosotros como seres humanos, ya con una inteligencia, con una individualidad, principio inteligente del universo. Ya tenemos en nuestra conciencia, a pesar que fuimos creados sencillos e ignorantes, pero en nuestra conciencia tenemos la intuición del bien y del mal, de un ser supremo. Y empezamos esa trayectoria, ese camino de trabajando para poder controlar nuestros instintos, para poder controlar nuestro ego. Desafortunadamente, en esta cultura del más tener, en el cual nos dejamos envolver por el consumismo, por la moda, nos alejamos de Dios.
nos divorciamos de Dios. Porque para nosotros es muy importante trabajar el futuro material de nuestras vidas. Entonces, en ese enfoque de trabajo por el futuro material de nuestras vidas, nos divorciamos de Dios. Y empieza el viaje a la ambición. Soy lo que tengo. Soy lo que hago. Soy lo que los demás piensan de mí. Soy mi reputación. Y no nos fijamos que estamos trabajando por el tener y nos alejamos del ser. Y aparece el ego, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, alejándonos, cada vez de ese prototipo que es Jesús, de ese guía. No dándonos cuenta que tenemos cantidad de virtudes, de cualidades en germen que están esperando el momento preciso para su evolución. Y al contrario, nos complacemos dejándonos que nuestro ser se llene de maleza, del egoísmo, del egocentrismo. Y fuera de eso, permitimos, por nuestra misma ignorancia, que la influencia del medio social que nos rodea, desafortunadamente la misma familia también ejerce en muchos casos una influencia negativa, la sociedad en general nos lleve a esa cultura del tener cada vez más. Y vamos educando a nuestros propios hijos desde muy pequeños a la cultura del tener, a la competitividad, porque es más importante el ser el primero en todo. Entonces nuestro hijo tiene que tener los mejores juguetes, la mejor ropa. El joven, el adolescente, los mejores equipos electrónicos para que no le hagan el feo en el colegio. Y no nos preocupamos por fundamentar nuestra educación en los verdaderos valores cristianos. Entonces, llevamos a nuestros niños a una vida de constante competitividad. Y si esos son pequeños, ¿qué serán cuando sean adolescentes, adultos? ¿Por qué siempre tenemos que ser los números 1? ¿Qué dificultad tiene ser el número 2? Podemos ser el número 2. Es la enseñanza de la humildad. Porque vivimos en un estado de derecho. Y tenemos nosotros que entender que debemos enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos vivir en el estado de humildad. Pasar de ese estado de derecho al estado de la humildad para poder permitir que la verdadera solidaridad crezca en nuestros corazones. Pero que no sea letra muerta, sino que sea una vivencia constante. Este mundo sufre, nuestra sociedad sufre, nuestras familias sufren. Cada vez con más tristezas vemos más familias desmoronarse. Y no nos damos cuenta que el causante de todo esto está aquí, en nuestro interior. Damos de lo que somos. Y como no nos preocupamos por obtener los recursos interiores fundamentales para esa transformación, para ese cambio, queremos cambios exógenos, pero no nos preocupamos por ese cambio interior. Queremos que los demás hagan para sentirme bien, para verme bien, porque el ego siempre está fortaleciendo y alejándonos de Dios. El ser humano, en esa conquista del sentido espiritual, de su esencia espiritual, empieza a encontrar la verdadera sintonía con Dios. Dice Víctor Frank en el libro
El hombre en busca del sentido último. El primero fue El hombre en busca del sentido. Un libro espectacular del cual nos ha hablado Divaldo, del cual nos ha hablado John, que es la experiencia propia en los campos nazis. Y cómo él encontró un sentido a su vida. Y cómo lo llevó a ayudar, no solamente a ayudarse, sino a ayudar a las personas que estaban al lado, ayudándolos a encontrar un sentido en su vida, ayudándolos a que su fe se fortaleciera por la experiencia que vivieron en los campos de Auschwitz, mas no gracias a esa experiencia. Y dice Víctor Frank en este libro, En búsqueda del sentido último, que el hombre verdaderamente religioso, con la connotación religiosa en un sentido más amplio, teniendo en cuenta esa unión, esa búsqueda de Dios, es el hombre que le encuentra el sentido último a la vida. Ese es el hombre religioso. Y dice Albert Einstein, un ser religioso es aquel hombre que es capaz de contestar a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo les pregunto a todos los que estamos aquí, ¿podríamos responder cuál es el sentido de nuestras vidas? No hablando en términos de religiosidad, teniendo en cuenta cultos, jerarquías, religiones, sino en esa unión con Dios. Estamos en capacidad nosotros de dar respuesta a esta pregunta, ¿cuál es nuestro sentido de la vida? Gustavo Jung, psicólogo, que ha hecho aportes muy grandes al espiritismo. Gustavo Jung dice que él no cree en la felicidad. Lo que debe buscar el hombre no es la felicidad, sino el verdadero sentido de la vida. Porque la felicidad la encontramos nosotros en el placer, en las cosas materiales, en el tener. Y esta felicidad desvirtuada nos lleva al camino que no es correcto. Porque nos saca de la transformación del ser. Nosotros estamos cada uno en nuestro momento evolutivo. Estamos aquí muchas personas diferentes, con niveles de evolución diferentes. El espíritu, como sabemos, evoluciona intelecto-moral. Debe trabajar por su transformación intelectual y su transformación moral. Pero como le decía a mis hijos desde muy pequeños, adquirir un desarrollo intelectual es muy fácil. Autodidácticamente podemos estudiar, podemos leer, aprovechar los recursos que la internet nos ofrece. Pero adquirir la moralidad, eso sí que es bien difícil. ¿Qué es más fácil? Le decía yo a mis hijos. Resolver una evaluación de trigonometría con ecuaciones, con todo lo que fundamenta esta ciencia, o perdonar. ¿Qué es más fácil? Y podemos ser iletrados, pero si queremos aprender, hay formas de estudiar y de adquirir ese desarrollo intelectual, que nunca es tarde para hacerlo, así estemos ya en una edad avanzada. Pero lo que más nos cuesta a nosotros, por nuestro estado egocéntrico, por nuestro egoísmo, por nuestro ego, es el desarrollo moral, la moralidad. Ante un sufrimiento, buscamos un culpable. ¿Y qué mejor que ese Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dice Víctor Frank, que el ser humano, cuando tiene en sus manos una situación que no es capaz de resolver, es el dolor que siente, debe mirar y escoger una actitud para afrontar ese dolor. Pero nosotros caemos en la autocompasión, porque es muy fácil que los demás
me miren, se entristezcan por mis penas, por mis dolores, por mis sufrimientos, o que nosotros seamos modelo de cambio y de trascendencia. Es mejor que nos ayuden a ayudar. Y tenemos que salir de ese estado. Tenemos que entender que esa búsqueda, ese significado de la vida, parte de nuestra individualidad. Carlos Gustavo Jung habla del término de individuación. Es un término que acuñó, como lo decía Divaldo Pereira Franco, para explicar el desarrollo de la personalidad del ser para llegar a un estado luminoso, a un estado de trascendencia espiritual. Y para eso tenemos el Consolador en nuestras manos, tenemos a Jesús. Muchas personas dicen, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor. ¿Conocemos a Jesús de nombre o conocemos a Jesús de acción? ¿O nos hemos quedado con el Evangelio leído en su totalidad desde la primera hasta la última página, pero aquí? Y no hemos logrado bajarla aquí. Eso es lo que tenemos que buscar, queridos hermanos. El conocer a Jesús en esencia, el conocer a Jesús en acción. Que cada día de nosotros, cuando leamos el Evangelio, no nos limitemos a dar una explicación del Evangelio que muchas veces es una repetición de las mismas palabras que allí dice, sino tomemos esta enseñanza. ¿Qué aplica en mí? ¿Qué puedo trabajar en mí? ¿Cómo hoy puedo trabajar para ser diferente? Agustín de Hipona nos dio un ejemplo cuando nos enseñó la terapia, el trabajo que él utilizaba día a día haciéndose un autoanálisis. Pero es que es tan difícil conocernos, porque el trabajo más fuerte en el cambio del ser humano es la lucha con nosotros mismos, porque el mismo ego no nos deja ver los errores que tenemos. Somos ávidos para ver el punto negro de las personas. Somos ávidos para ver los errores. En estos días escuchaba comentarios de algunas personas, ese conferencista, pero es que le quedó mal, pero es que le quedó esto mal. Entonces nos quedamos en la forma de las cosas. Y cuando vemos el fondo, la esencia de la enseñanza, nos quedamos en que se habló, en cómo venía vestido, cómo venía, se le olvidó botonar la corbata, la camisa, la corbata estaba torcida y nos quedamos en la forma. Por eso no cambiamos, porque somos tan expertos en estar mirando los punticos negros de los demás y no vemos toda la luz que pueden esparcir a su alrededor. Estamos ávidos en señalar el error, los que cometen errores. Si nosotros, queridos hermanos, nos esforzáramos por trabajar más en conocernos, en mirar nuestro interior, en buscar ese autodescubrimiento que Juana en el libro Autodescubrimiento da las herramientas para que cada uno de nosotros empecemos a trabajar en eso. Que tomemos la enseñanza de Agustín de Hipona. Todas las noches, dejar en una agendita en nuestra mesa de noche, apuntar el día de hoy, fallé en esto, pero hice esto bueno. Quiere decir que mañana debo empezar mi día trabajando por el error del ayer. No van a gloriarnos de las cosas buenas que nos fue, porque a veces nos quedamos, pero es que lo logré, pero es que lo hice. Busquemos el puntico negro en nosotros mismos, que eso se nos dificulta. Y empecemos a trabajar en ese cambio. Debemos entender, queridos hermanos, que el ser espíritas no es una invitación a estar sentados escuchando conferencias o leyendo libros. El ser espíritas es una invitación a una reforma interior. El ser espíritas es una invitación a una vivencia,
a una vivencia de la moral de Cristo. Pero si no la conocemos, ¿cómo la vamos a vivir? Nos preocupamos porque en nuestros centros haya mediunidad. No puede faltar. Llega una persona con una mediunidad sensible excelente. ¿Cómo la ponemos a trabajar? Miremos a ver cómo la desarrollamos. Pero cuando decimos, llegó una persona nueva, conozcámosla, una atención fraternal y ayudémosla a que empiece a trabajar en su reforma. Pero que nosotros, los dirigentes, seamos el ejemplo. Si no podemos ser luces para iluminar el mundo, seamos pequeñas luciérnagas, pero que iluminen al alrededor donde están. Iluminémonos nosotros mismos, iluminemos nuestras familias. Trabajemos, por favor, por la familia. No dejemos que la familia se desmorone. Trabajemos por su unión. Trabajemos porque la familia diga, el lugar donde está yendo mi padre, mi madre, mi esposa o mi esposo, es un buen lugar. Mire su comportamiento, mire sus actitudes, mire su cambio. Trabajemos para que Jesús nazca en nuestros corazones y nazca en el corazón de nuestras familias, para que podamos ahí pasar al proyectarnos a la sociedad. Dice Juana de Ángelis que el ser humano, ante la imposibilidad de entender lo abstracto, cuando escucha el mensaje de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ella plantea, invirtamos la enseñanza. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Partamos de nosotros mismos. ¿Nos amamos? ¿Nos valoramos como creación divina? ¿Estamos dispuestos a poder identificar nuestras falencias, nuestras tendencias, a arrancar esa maleza de esos defectos de nuestro ser y a permitir el abono necesario para que esas virtudes y cualidades en germen florezcan? Después de lograr esto, tendremos los recursos necesarios para pasar a aceptar a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, con características diferentes, con sentimientos diferentes, con niveles evolutivos diferentes, pero podré aceptarlos y podré amarlos, amando a mi próximo, mi familia, para poder llegar al prójimo. La Madre Teresa de Calcuta dice que nadie se aleje de ti sin irse mejor y más feliz. Con esto estamos cumpliendo el mandamiento de amar a Dios, porque amar a Dios es acción. Amar a Dios es movimiento, no es palabra. Las palabras no pueden seguir siendo letras muertas en nuestro ser. Hablamos de niveles de conciencia. El bioquímico Robert de Roth, inglés, nos habló de 5 niveles de conciencia. Nivel de conciencia dormida, sin sueños, donde estamos en un estado totalmente instintivo. Nos dejamos llevar por nuestras necesidades básicas. Nivel de conciencia con sueños. Tenemos momentos donde despertamos. Salimos de esa actividad cotidiana de satisfacer básicamente nuestros instintos y tenemos momentos muy pequeños de despertar. Nivel de conciencia despierto, donde empezamos a darnos cuenta que no soy yo solamente un ser material, sino que hay personas a mi alrededor. Nivel de conciencia de trascendencia del yo. Entonces empezamos a buscar ese equilibrio entre el ser, el yo y el ego, logrando trascender espiritualmente, entendiendo el significado de nuestras vidas para pasar a un nivel de conciencia cósmico. Que en palabras de Juana de Ángelis, etapas
para adquirir la madurez psicológica. Pasamos por una madurez afectiva, donde dejamos de ser captores de afecto. Hay muchas personas que les gusta que todos lo miren, que todos lo toquen, que todos lo quieran, pero no soy capaz de amar. No soy capaz de reflejar amor con nuestros ojos, con nuestras palabras, de ninguna manera. Pero me gusta que me amen. Entonces, en esa madurez afectiva, pasamos de ser seres absolutos a seres que podemos dar afecto a los que están a nuestro alrededor, empezando por nuestros familiares. Para pasar a una madurez mental, donde el significado de la vida y el significado de las cosas cambia de ser un sentido material a un sentido espiritual. Y empiezo a entender la inmortalidad y trabajo en términos de inmortalidad, teniendo en cuenta la ley de causa y efecto, que querámoslo o no, estamos inmersos en ella y no podemos salir. Por eso es importante una buena siembra. Para pasar a una madurez moral, cuando ya entendemos el sentido de la vida, el sentido de Dios, de la inmortalidad del ser, empiezo a trabajar por un cambio en mis valores, a trabajar por mi desarrollo moral, ético, estético, armonioso, para pasar a una madurez social, donde con facilidad puedo unirme a un grupo, donde con facilidad estoy en la posición de dar, de darme y no de esperar que me den. Porque muchos de nosotros, cuando llegamos a los grupos, estamos esperando qué vamos a recibir. Encontramos personas que llegan a los centros espíritas. Voy a mirar a ver qué me va a dar este centro espírita, qué voy a recibir en este centro espírita. De hecho, es una doctrina consoladora. Y uno, en personas neófitas, lo acepta. Pero en espíritas, ya trabajadores de varios años que vengan con esa concepción de que voy a esperar qué me da el espiritismo, debemos pasar de la posición del recibir a la posición del dar. Y solamente lo logramos cuando hemos obtenido un cambio de conciencia, cuando hemos entendido el verdadero mensaje del Cristo, para pasar a una madurez psicológica, donde se logra el verdadero hombre integral. Estamos en el camino. He aprendido con la literatura de Juana el respeto por los diferentes niveles evolutivos de los demás, porque cada cual está en su momento. Lo importante es no quedarnos con esta justificación de que como estoy en mi momento, puedo errar. No, cuando hay conocimiento, más se exige. Y todos los que estamos aquí presentes ya tenemos algo de conocimiento, mucho o poco, pero lo tenemos. Y hay un compromiso y una responsabilidad con nosotros mismos, con Dios y con Jesús. El objetivo del espiritismo no es la mediunidad. El objetivo del espiritismo es hacer del hombre en el mundo un hombre de bien. Un hombre que realmente se ame, un hombre que entienda que es creación de Dios y que como creación de Dios tiene que darse de la mejor manera. Un hombre que entienda el verdadero amor al prójimo, un hombre que se pueda con facilidad entregar todo por ayudar a los demás. Pero nosotros cuando vamos a ayudar a alguien, entendemos, miramos qué nos afecta a nosotros. De pronto yo voy a ayudar a esta persona y voy a dejar de tener estos goces. Voy a dejar de disfrutar de estas cosas. Entonces mejor no lo ayudo, que otro lo ayude. No entendemos el verdadero sentido del desprendimiento, queridos hermanos. Un hombre que realmente entienda que es amar a Dios y que amar a Dios no es con palabras, sino con acciones. Y que el camino para amar a Dios es Jesús con sus enseñanzas, el perdón a los enemigos, el amor,
la ley del amor. Nosotros, ante nuestra imposibilidad de amor, nos tornamos agresivos. Nos tornamos personas fuertes para poder utilizar la máscara de el poder de la agresión, para no aceptar que es que no sabemos amar. Aprendamos a amar, aprendamos a dar amor, aprendamos a entender que el amor es acción, que yo puedo dar amor con una mirada tierna, que yo puedo dar amor con un acto, con una acción, con un servicio, que yo puedo dar amor con un abrazo, que yo puedo dar amor escuchando a alguien. Diariamente Dios nos pone muchas oportunidades para amar, pero nosotros, por nuestro mismo egocentrismo, no las tomamos. Por eso quiero compartir con ustedes este video que realmente me llegó al alma, me sacó lágrimas y me hizo reflexionar sobre mi existencia, si estoy dispuesta a entregarme por el otro. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Pero qué rara es María!
Señor, déjenme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover los niños pies. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover los niños pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar. Y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por esto otra vez.
Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Bueno, ¿con qué personaje nos identificamos? ¿Con María o con los niños que estaban como espectadores, que no hicieron nada? La cuestión es que nosotros ya no podemos quedarnos sin hacer nada, porque tenemos un conocimiento que nos lleva a una responsabilidad. Por favor, no retardemos el momento del despertar de conciencia. Acordémonos siempre que si lo conocemos, que si estudiamos su mensaje, pero ante todo, si lo vivimos, Él está ahí esperando por nosotros. Porque hay un sol que brilla dentro de cada uno de ustedes, de nosotros. Es la presencia del Cristo en el corazón de nosotros. Aceptémoslo o no, está siempre presente con nosotros, infundiéndonos el servicio, infundiéndonos el amor. No le empañes la claridad con las nubes del mal humor, de la confusión o de la insatisfacción. Ante los momentos difíciles, entendamos las cosas buenas que tengamos. La luz que viene del exterior clarea, pero proyecta sombra cuando enfrenta cualquier obstáculo. Somos capaces de enfrentar los obstáculos. Tu sol interior jamás genera tinieblas, porque ilumina de adentro hacia afuera en rayos abundantes. Al utilizar el combustible del amor, tu luz se hará siempre más poderosa. Todos tenemos el combustible del amor. Lo que nos toca es aprender a descubrirlo. Irradiándose bendita entre todas las direcciones. Ese amor se debe irradiar en todas las direcciones. En el que nos ama, en el que no nos ama. En el que nos ultraja, en el que nos ayuda. Permite pues que brille tu luz en todo lugar. Somos esas luces. Y aquí aprendamos a brillar con el amor del Cristo. Gracias.